La caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Por qué Roma se desmoronó en el año 476? El 4 de septiembre del año 476, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el caudillo germánico Odoacro. Más de 1000 años después de la legendaria fundación de Roma, terminaba así la historia de un imperio que en su apogeo abarcaba 1,9 millones de millas cuadradas y que había dado lugar al mayor ejército profesional que el mundo antiguo jamás hubiera visto. En otro tiempo, sus fronteras se extendían desde Britania hasta Siria. Pero, al final, apenas quedaba de aquel imperio occidental algo más que Italia. Mientras que Oriente perduró como imperio bizantino hasta 1453, el Imperio Romano de Occidente se fracturó de forma irreversible en el siglo V. Fueron las constantes invasiones y los movimientos masivos de los llamados bárbaros los que erosionaron cada vez más las fronteras del imperio. Pero, ¿bastaron los ataques externos por sí solos para derribar a semejante potencia? ¿O radicaban las causas a mayor profundidad en el interior del propio imperio? Parte 1. Los godos y la catástrofe de Adrianópolis. La presión inmediata sobre el Imperio Romano se intensificó a finales del siglo IV debido al avance de los hunos por el este. Sus devastaciones obligaron a numerosas tribus germánicas a huir masivamente. Una de estas tribus fue la de los godos. En el año 376 solicitaron cruzar el Danubio y buscar refugio dentro de las fronteras romanas. Las autoridades romanas les permitieron el paso. Sin embargo, en lugar de abastecer adecuadamente a los recién llegados, se les trató mal y se les dejó prácticamente a su suerte. Cuando estalló una hambruna, los refugiados godos apenas recibieron ayuda. Muchos se vieron obligados a vender a sus propios hijos solo para conseguir algo de comida, e incluso entonces apenas recibían más que carne de perro. Estos maltratos desembocaron finalmente en una rebelión abierta. La consiguiente guerra gótica se convirtió en una catástrofe para Roma. En la batalla de Adrianópolis, en el año 378, el ejército romano al mando del emperador Valente se enfrentó a los godos sublevados. El resultado fue devastador. 2/3 del ejército romano fueron aniquilados y el propio emperador cayó en combate. Fue una de las derrotas más graves de la historia militar romana. La guerra terminó finalmente bajo el mandato del emperador Teodosio I. Este permitió a los godos asentarse en el imperio. Se les permitió permanecer como una comunidad cohesionada dentro del territorio romano, y fueron integrados en el ejército romano, una disposición que no se había dado de esa forma anteriormente. ¿Fue esta integración un paso necesario para la estabilización o una señal de que Roma ya había empezado a perder el control sobre su propio territorio? Parte 2. Alarico y el saqueo de Roma en el año 410. Las tensiones entre romanos y godos volvieron a estallar cuando Alarico, el líder de los visigodos, se enfrentó abiertamente a Roma. Alarico había servido previamente en el ejército romano bajo el emperador Teodosio I. Sin embargo, tras la muerte de este y la división del imperio entre sus hijos Honorio en Occidente y Arcadio en Oriente, se sintió decepcionado y postergado por el régimen. Los grupos godos dentro del imperio pasaron a ser conocidos como visigodos, es decir, godos del oeste. Descontentos con el trato recibido, eligieron a Alarico como su rey y marcharon contra el imperio. Tras los primeros éxitos contra el Imperio Romano de Oriente, Alarico se dirigió hacia un occidente mucho más débil. En el año 401 sitió Roma por primera vez, pero fue rechazado por el hábil general Estilicón. El emperador Honorio reaccionó ante la amenaza trasladando la capital de Roma a Rávena, una ciudad mejor protegida cerca de la actual Venecia. Sin embargo, en el año 408, Honorio hizo ejecutar a Estilicón, el general que previamente había defendido Roma con éxito. Con ello, la ciudad quedó prácticamente indefensa. Ese mismo año, Alarico regresó y sitió Roma de nuevo. Los ciudadanos, hambrientos, pagaron finalmente un cuantioso rescate. Alarico llegó a nombrar a un antiesperador para negociar en su nombre con Honorio. Exigía tierras para su pueblo, pero Honorio,
rechazó cualquier negociación seria. En el año 410, Alarico marchó por tercera vez sobre Roma. En esta ocasión, apenas encontró resistencia. La ciudad fue saqueada durante 3 días. Era la primera vez en casi 800 años que Roma caía en manos enemigas, un choque para todo el mundo romano. Se dice que cuando Honorio recibió la noticia, creyó inicialmente que se referían a su gallina favorita, llamada Roma. Solo cuando comprendió que se trataba de la ciudad reaccionó, al parecer más aliviado por saber que su gallina estaba a salvo. El saqueo de Roma marcó un punto de inflexión decisivo. A partir de entonces, resultó evidente que el Imperio Romano de Occidente había perdido su autoridad y su superioridad militar. ¿Fue la conquista de Roma solo un golpe simbólico o ya la señal imparable de la desintegración definitiva del imperio? Parte 3. La desintegración del imperio y el surgimiento de los reinos bárbaros. Tras el saqueo de Roma, el Imperio Romano de Occidente fue cada vez menos capaz de controlar sus provincias. Varios grupos bárbaros aprovecharon la debilidad del imperio para ganar territorio propio y establecer dominios permanentes. Otra pretensión al poder surgió a través del antiemperador Constantino III, quien se alzó contra Honorio. Logró poner bajo su control Britania y la Galia. Sin embargo, en Britania, los habitantes romanos se volvieron contra él y pidieron ayuda a Honorio. Este les negó cualquier apoyo. Aún así, las provincias consiguieron expulsar a las tropas de Constantino por su cuenta. De este modo, Britania se perdió definitivamente para el imperio. El propio Constantino fue derrotado y ejecutado en el año 411. Pero los problemas no terminaron ahí. Tribus germánicas cruzaron el Rin y saquearon gran parte de la Galia antes de asentarse finalmente en Hispania. La tribu de los suevos se hizo con el oeste de Hispania y fundó allí su propio reino. Otros 2 grupos, los vándalos y los alanos, bajo el mando de su rey Genserico, avanzaron hacia el sur. Cruzaron el estrecho de Gibraltar y conquistaron gran parte del norte de África, incluida la importante ciudad de Cartago. Desde allí, más tarde, lograron ocupar Sicilia y varias islas del Mediterráneo, estableciendo el reino vándalo. Los visigodos también aprovecharon la situación. Conquistaron partes del sur de la Galia y firmaron inicialmente una alianza con Honorio, quien les cedió la Galia occidental a cambio de que actuaran contra otros bárbaros en Hispania. Sin embargo, pronto los visigodos se volvieron de nuevo contra el debilitado imperio y tomaron territorios romanos indefensos. Solo la invasión de Atila el Huno les obligó a colaborar temporalmente de nuevo con Roma. Después de que Atila fuera rechazado tras haber devastado gran parte de la Galia, los visigodos atacaron de nuevo a su antiguo aliado. Finalmente, se hicieron también con los últimos territorios controlados por los romanos en Hispania y fundaron allí su propio reino visigodo. En ese momento, apenas quedaba territorio cohesionado del Imperio Romano de Occidente. ¿Había forma de salvar el imperio o su desintegración política y militar se había vuelto ya irreversible? Parte 4. El fin en el año 476. En la segunda mitad del siglo V, el Imperio Romano de Occidente no era más que una sombra de lo que fue. Las estructuras de poder restantes eran inestables y el control real recaía cada vez más en manos de los jefes militares. En el año 475, el comandante militar de mayor rango del imperio, Orestes, depuso al emperador titular Julio Nepote. En su lugar, elevó al trono a su propio hijo, Rómulo. El joven emperador, más tarde conocido como Rómulo Augustulo, tenía entonces solo 16 años. Al mismo tiempo, los llamados foederati, soldados bárbaros al servicio de Roma, exigieron tierras en Italia como contraprestación por sus servicios militares. Orestes les denegó esta petición. Ante esto, los foederati recurrieron a Odoacro, un oficial del ejército romano. Odoacro lideró las tropas contra Orestes, lo derrotó y lo mató. A continuación, marchó contra Rómulo. El joven emperador apenas opuso resistencia. Odoacro lo depuso, aunque le perdonó la vida debido a su corta edad. En lugar de reclamar para sí el título de emperador, Odoacro se proclamó rey de Italia. Envió las insignias imperiales al emperador romano de Oriente,
un acto simbólico que marcó el fin de la dignidad imperial en Occidente. Con la deposición de Rómulo en el año 476, el poder imperial de Roma en Occidente terminó definitivamente. Pero, ¿fue esta realmente la causa principal de la caída o se había desmoronado el imperio internamente mucho antes? Parte 5. Las causas profundas de la caída. Aunque las invasiones bárbaras asestaron finalmente el golpe decisivo, las causas de la caída de Roma fueron mucho más complejas. El imperio padecía desde hacía tiempo problemas estructurales que debilitaron considerablemente su capacidad de resistencia. Un problema central fue la enorme extensión del imperio. Bajo el emperador Trajano, Roma alcanzó en el año 117 su máxima expansión territorial, desde Britania hasta Siria. Este tamaño trajo consigo enormes problemas administrativos. Las noticias de las provincias remotas tardaban semanas o más en llegar a la capital. Dirigir eficazmente guerras en Siria o Germania desde Italia resultaba cada vez más impracticable. Por esta razón, el emperador Diocleciano decidió en el año 285 dividir el imperio en una parte occidental y otra oriental, cada una gobernada por un emperador con igualdad de derechos. A corto plazo, esta reforma aportó estabilidad, ya que ambas partes del imperio podían defender sus fronteras con mayor eficacia. Sin embargo, a largo plazo, esta división resultó ser una desventaja para Occidente. Oriente contaba con las provincias más prósperas, mientras que muchas regiones occidentales eran predominantemente agrícolas y notablemente más pobres. Al mismo tiempo, el Imperio Romano de Occidente se encontraba casi permanentemente en guerra, ya fuera contra enemigos externos o en guerras civiles internas. El mantenimiento de un gran ejército consumía ingentes recursos financieros. Los proyectos de infraestructura y el desarrollo civil pasaron a un segundo plano frente a los gastos militares. A esto se sumó la dependencia económica del trabajo esclavo. Tras las grandes expansiones bajo Trajano, los emperadores posteriores actuaron de forma más defensiva e incluso perdieron territorios. Sin nuevas conquistas, faltaba el suministro constante de esclavos en el que se basaba gran parte de la economía. Esto condujo a un declive económico que debilitó aún más las arcas del Estado. La falta de recursos financieros afectó directamente al ejército. Escaseaban cada vez más los legionarios profesionales. Para asegurar las fronteras a pesar de todo, se relajaron los criterios de reclutamiento. Se integraron unidades bárbaras en el ejército como foederati y mercenarios extranjeros reforzaron las tropas. Estos soldados a menudo nunca habían pisado suelo romano y se sentían más vinculados a sus propios líderes e intereses que al imperio mismo. La lealtad se debía a la soldada o al propio pueblo, no a Roma. El liderazgo político también resultó ser débil con frecuencia. La capital ya se había trasladado a Milán en el 286 y más tarde a Rávena en el 402. Muchos emperadores tardíos llegaron al trono por derecho de herencia, no por competencia. El propio Rómulo tenía solo 16 años cuando fue depuesto. Al mismo tiempo, la nobleza ganó un poder enorme, gracias a los bajos impuestos. Algunos aristócratas poseían más riqueza que el gobierno central y controlaban de facto a emperadores débiles mediante la dependencia financiera. Por último, también se debatió la influencia del cristianismo como un posible factor. El cristianismo fue legalizado en el 313 y convertido en religión oficial del Estado en el 380. A diferencia de la religión romana tradicional, el monoteísmo no permitía la integración de dioses locales en un sistema flexible de culto estatal. Además, los emperadores ya no podían ser venerados como figuras divinas, lo que antes había constituido una parte importante de su legitimación. Como resultado, la institución imperial perdió autoridad simbólica y se dificultó la integración de nuevos grupos de población. ¿Fue entonces una sola decisión o la combinación de la sobreextensión, la debilidad económica, la dependencia militar y la inestabilidad política lo que hizo que Roma acabara por romperse de forma imparable? Parte 6. El legado de Roma. Aunque el Imperio Romano de Occidente terminó en el año 476, la influencia de Roma no desapareció con la deposición de Rómulo Augustulo.
Territorialmente, el imperio perduró en Oriente. El imperio bizantino preservó la estatalidad romana hasta su caída ante los otomanos en el año 1453. También en Occidente se produjo un renacimiento simbólico de la dignidad imperial romana. En el año 800, Carlomagno, rey de los francos, fue coronado emperador, un acto que conectaba conscientemente con la tradición romana y reinterpretaba la idea de un imperio persistente. Además, Roma marcó profundamente el desarrollo cultural de Europa. Muchas lenguas europeas, como el francés, el español y el italiano, evolucionaron del latín. Asimismo, el cristianismo latino dominó la Europa medieval, con el Papa en Roma como cabeza espiritual. La infraestructura y la tecnología romanas influyeron de forma duradera en el desarrollo del continente. Numerosas ciudades que siguen siendo importantes hoy en día tienen su origen en fundaciones romanas, como Londinium, la predecesora de la actual Londres. Así, aunque el imperio en Occidente cayó en el año 476, sus estructuras políticas, religiosas y culturales perduraron mucho más allá de su fin. Roma desapareció como Estado, pero no como idea. Y quizás radique precisamente ahí la verdadera paradoja de su caída. Un imperio puede caer, pero su influencia puede perdurar durante siglos.